Hola, saludos, espero que todos estén muy bien en sus hogares, tomando todo el resguardo necesario para su salud. Vamos a trabajar el aprendizaje remoto para la semana del 21 al 26 de junio. ¿Ya? Recordar que para cuarto medio, en lo que es biología, estamos trabajando por eje temático entregado en lo que es la PSU de ciencia en transición, que es herencia y evolución. ¿Ya? Este fue seleccionado para ir en lineamiento con la unidad que ya habíamos comenzado, que es la ADN con la biotecnología. ¿Ya? Y también ir reforzando habilidades como es identificar y sintetizar, que es importante, ¿cierto?, en la actividad que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Por lo tanto, el contenido en específico, es lo que tenemos acá: flujo genético, síntesis de proteínas. En esta imagen podemos ver cómo el ADN ya sale desde el núcleo hacia una estructura llamada ribosomas. Y ahí es donde ocurre, ¿cierto?, lo que es la síntesis y traducción de este mensaje, que viene con todas las instrucciones necesarias para crear ya sea una estructura, un organelo, un tejido o hasta un ser completamente complejo. ¿Ya? Para eso tenemos que tener claro como introducción a la expresión génica el dogma central, ¿ya? Y ir analizando cómo la información fluye desde el ADN hacia el ARN y finalmente hacia las proteínas. ¿Ya? Partimos con una pregunta para ir recordando estos conocimientos previos. ¿Ya? Se las voy a leer. Dice: ¿cómo los genes del ADN proporcionan las instrucciones para hacer proteínas? El dogma central de la biología molecular. ¿Ya? Los genes, recuerden que son los que llevan estas instrucciones de forma codificada y que luego estas se van a descodificar, se van a traducir en lo que son las proteínas. Y recordar que las proteínas son estos peldaños que conforman una estructura básica. ¿Ya? Sin las proteínas no existe estructura, no existe organismo. Entonces, la forma que tiene el ADN para poder expresarse es a través de la creación de proteínas. ¿Ya? Y este es el gran dogma central de la biología molecular. ¿Ya? La biología molecular se basa en estructuras químicas moleculares, como es en el caso del ADN. ¿Ya? Y este ADN, con su composición química, que son estas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, etc., se va a copiar en forma de ARN, que es una hebra, ¿cierto?, nueva, que luego esta se va a traducir en proteína. ¿Ya? Y lo podemos ver acá en un ejemplo de Gregor Mendel. Ya él habla del gen del color de las flores. Si yo me voy solamente a este gen, voy a dar cuenta de que su secuencia de ADN es esta. Ya tenemos sus dos hebras de ADN, y que en una, quizás la primera se toma o la segunda, me va a llevar a la información, ya una proteína que me va a dar la información para poder formar pigmentos del color de la flor, en este caso de una flor púrpura. ¿Ya? Y así pasa también con nosotros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la tez blanca, una tez morena, el pelo rizado, por ejemplo, en mi caso el pelo rizado, va esa información de forma de códigos, ya en una de estas hebras de ADN, y que después se va a descifrar en la proteína que va a determinar el pigmento de mi color del cabello y en la textura, ¿cierto?, rizada que tiene mi cabello. Esto mismo pasa en todos los seres vivos, ¿ya? Dice, ¿cómo puede la secuencia de ADN de un gen especificar una proteína en particular? Esta es clave, ¿ya? Cómo esa secuencia de ADN que vimos en un principio se va a especificar en una proteína en particular. ¿Ya? Esto va determinado por dos procesos, ¿ya? Uno que se llama transcripción y traducción, y que esta información va determinada en los genes, ¿ya? Hay genes que me van a indicar, comienza el momento de la transcripción, es el momento de término de transcripción, ahora es el momento del inicio de la traducción. También va en los genes de nuestro ADN estas etapas que vamos a analizar enseguida. ¿Ya? Acá tenemos en la imagen, ¿ya? Vamos a mencionar siempre como dogma central, ¿ya?, de la genética. Tenemos el ADN con sus dos hebras,
Siempre cuando se va a copiar una hebra nueva, estas se abren, ¿ya? Cuando yo abro de transcripción es copiar. Entonces tenemos una hebra original, tenemos la primera y la segunda, una de ellas se va a copiar y la que resulte como copia se va a llamar como ARN mensajero. Ya no se va a llamar ADN, sino que ARN. ¿Y cómo voy a saber yo que estamos hablando de ARN cuando va uracilo en vez de timina? Va uracilo, uracilo, uracilo. ¿Ya? Una vez que ya tengamos el ARN mensajero y sale desde el núcleo, se va a dirigir a una estructura en nuestro citoplasma que se llama ribosomas. Y ahí es donde se van a formar estos aminoácidos que vimos la semana pasada. En conjunto me van a formar un polipéptido que finalmente va a ser una proteína. Esto se le llama traducción y a lo primero, que es la copia de una de las dos hebras de ADN, se le llama transcripción. Entonces, gracias a estas dos etapas, yo voy a determinar, ¿cierto?, qué secuencia del ADN va a especificarse en una proteína en particular. Seguimos avanzando. Entonces, tenemos la transcripción. En la transcripción, una cadena del ADN que compone el gen llamada cadena no codificante funciona como molde para que una enzima llamada ARN polimerasa sintetice una cadena de ARN, que es correspondiente a la complementaria. A esta cadena se le llama transcrito primario o también, como les mencioné anteriormente, ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, en el momento de la transcripción, ya va a haber un gen. Siempre va a haber un gen que me va a decir, ya en este momento comienza la transcripción o en este momento se detiene la transcripción. Entonces va a haber un gen que se va a llamar cadena no codificante. Y este gen me va a servir como molde para una enzima que se va a llamar ARN polimerasa. Y esa ARN polimerasa va a recorrer toda la hebra que va a ser copiada, recorre toda la hebra que va a ser copiada y hasta donde está va a terminar, ¿cierto?, como copia. Siempre la que sale como copia o replicada se le llama ARN y puede ser ARN mensajero o ARN transcrito primario. ¿Ya? Acá, si se dan cuenta, tenemos ADN, las dos hebras, la que sale como copia es ARN. ¿Ya? Y ese ARN me sirve de molde y se llama transcrito primario. Acá es lo mismo, pero solamente es para indicar que la información principal está en el ADN, ¿ya? Y que se encuentra, ¿cierto?, como una molécula enrollada en una estructura llamada núcleo. ¿Ya? Y esto celestito que está acá es el núcleo. Y después sale la hebra nueva, la ARN, esa que está ahí es la nueva, la copiada, sale hacia el citoplasma, que es este espacio en blanco, y se dirige a esta estructura que se llama ribosomas. ¿Ya? Y en los ribosomas ocurre esto, que es la traducción. ¿Ya? Entonces la traducción ocurre dentro de una estructura llamada ribosoma, y estos ribosomas están ¿dónde? En el citoplasma. ¿Ya? Una vez que un ribosoma se monta sobre un ARN mensajero, es decir, estos ribosomas que están ahí circulando en el citoplasma, se van a anclar en lo que es el ARN mensajero y se va a encontrar con el codón de inicio, que son estas tres bases nitrogenadas, y se va a ir desplazando rápidamente por el ARN mensajero, como que lo va a ir leyendo. Va a ir leyendo qué dice este código que viene en el ARN mensajero. Para eso sirve el ribosoma. Va a ir traduciendo y ese resultado se le va a llamar proteína, que viene siendo el proceso de síntesis de proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo la hebra de ARN, acá está la hebra de ARN, y lo que me va a ir traduciendo por cada tres bases nitrogenadas se va a leer en un aminoácido. Por ejemplo, leucina, serina, metionina son algunos de estos aminoácidos. Y en conjunto, ¿qué hace? Un polipéptido. Y ese polipéptido me va a ser una proteína. ¿Ya? Recordad, los ARN de transferencia, ya que son estos que están acá, siempre van a estar flotando en una célula, ¿ya? Pero solo el ARN de transferencia que coincide con esas bases nitrogenadas va a unirse al codón del ARN mensajero, ¿ya? Esto es donde se encuentran en los ribosomas, ¿ya? Estos ARN
de transferencia. ¿Y qué van a hacer? Se van a unir y van a permitir, ¿cierto?, la suministración de la carga de aminoácidos. Los llevan, ¿cierto?, estos aminoácidos, y en conjunto, ¿qué van a hacer? Van a formar un polipéptido, ¿ya? Una vez ya leído, esto se une formando cadena de polipéptidos. Todo esto ocurre a nivel de ribosoma. Y acá lo vemos, ya una secuencia más completa. Dice, este proceso se repite muchas veces y el ribosoma se mueve sobre el ARN mensajero, un codón a la vez, ¿ya? Pasa un codón, por ejemplo, este es un codón que va en 3 bases nitrogenadas, pasa al siguiente codón, pasa al siguiente codón, y así sucesivamente. Cada un codón va a ir leyendo, ¿cierto?, este mensaje que viene en el ARN mensajero. La cadena de aminoácidos se construye pieza por pieza, como una secuencia de aminoácidos que coincide con la secuencia de codones en el ARN mensajero, ¿ya? Siempre tiene que coincidir, la coincidencia se refiere a que es complementaria, que esa base nitrogenada que está acá en el ARN mensajero es complementaria con el ARN de transferencia, ¿ya? Y esto después se va a traducir en aminoácidos. La traducción termina cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación y libera el polipéptido. La única forma que se libere ese polipéptido y se vaya este ARN de transferencia es cuando se encuentre con un codón de término. Hay un codón de inicio y hay un codón de término. Y acá finalmente, ¿cierto?, termina lo que es la traducción para ese gen, ¿ya? Entonces, una vez analizada la información, nos vamos a la actividad a desarrollar, ¿ya? ¿Qué actividad le estoy pidiendo? Es elaborar un diagrama de flujo sobre las etapas del proceso de expresión genética, que viene siendo la síntesis de proteína en 2 pasos, que son la transcripción y la traducción. Te debes apoyar de la guía con la pauta de evaluación formativa, ¿ya?, que va a ir anexada a esta clase grabada. El objetivo de esto es poder evaluar de esta manera ya formativa que les mencioné, lo que es la síntesis de la información a través de un diagrama de flujo, ¿ya? Si ustedes logran hacer este diagrama de flujo con conceptos precisos, información que sea coherente con estos conceptos y las imágenes también, ahí yo me voy a dar cuenta de que ustedes, ¿cierto?, lograron comprender la información, lograron sintetizarla, ¿ya?, y la pudieron llevar a un diagrama explicativo. Y de flujo porque va desde de lo principal, que viene siendo el ADN en este caso, a lo que es la proteína, que es lo concreto. ¿Qué habilidades se van a desarrollar? Identificar y sintetizar, ¿ya? Los criterios a evaluar también van a estar en esta pauta de evaluación. Siempre tener claro que el diagrama de flujo tiene sus partes. Hay un título representativo, textos breves, explicativos, hay conectores, conceptos e imágenes, ¿ya? La coherencia es súper importante para cada imagen, tiene que ir en la coherencia con el concepto. La información tiene que ir ordenada, organizada. El diseño del diagrama también, que sea entretenido, con colores, diversas letras, etcétera, la creatividad, ¿ya? Todo eso va a ir en detalle en la pauta que se les va a anexar. Yo los dejo con un ejemplo de un diagrama de flujo, en este caso del ADN, ¿ya? Acá tenemos claramente el título, algunas ideas breves, y el diagrama donde va, por ejemplo, el concepto de replicación, transcripción y traducción, y finalmente lo que es la proteína, ¿ya? Con algo así ustedes van a poder sintetizar toda la información que se les entregó, ¿ya? Los dejo, un saludo, que estén bien, los vemos en la retroalimentación, ¿ya? Saludos.